Ingeniero, perdón, no se le escucha. eh, no se le está escuchando. Bien, ¿me escuchan ahora? Sí, ingeniero, dijo. Ya, mil disculpas. Bueno, eh, ya. eh, Tengan la amabilidad de prender sus cámaras. Eh, Decía que hemos postergado y hemos corrido las entregas hasta el final. Es decir, ya no existe semana posible para postergar nada. Sin embargo, en cada reunión estaremos revisando, tratando de hacer el esfuerzo porque se mejore el trabajo a fin de que tan poca gente que hay en este curso ahora no se tenga este, una desaprobación alta. Pues no sé si, todavía no puedo anticiparme, va a depender del esfuerzo que hagan ustedes hasta el final. Entonces no hay ya algún margen. Y he corrido las presentaciones para el domingo, para yo poder verlo el día domingo y el lunes ya eh, van exponiendo, ¿no? Bien, quisiera saber si hay alguna pregunta que me quieran hacer a efectos de que se despeje alguna duda que pudiera haber en la formulación del modelo. Si tienen alguna duda de algo, de algún aspecto, digamos, que consideren importante y necesario aclarar. Bueno, al Ingeniero, yo parecer tengo no. una consulta. A ver, llamado, dime. Sí, al momento de hacer los cálculos en el modelo, en el Forrester, cuando estoy relacionando los cálculos, intento usar datos reales, pero de alguna manera también siento que mi entendimiento de cómo funciona influye y lo confundo un poco, ¿no? Por ejemplo, en la parte que usted me mencionó sobre las defunciones y que se relaciona con que lo podríamos relacionar, lo podríamos estimar con la disminución o aumento, perdón, disminución de ventas, ¿no? En general de comidas, y con eso podríamos estimar la cantidad de funciones más o menos. Eh, Porque si se disminuye anualmente o mensualmente la cantidad de alimentos que se venden, entonces podría relacionarse a que hay menos cantidad de mascotas en el distrito. Entonces, solo sería esa forma de estimarlo, solo utilizaría los alimentos, también podría utilizar otras variables como los ingresos de los paseadores, los ingresos de las veterinarias, los ingresos de las peluquerías, porque eso no es que yo lo haya comprobado, ¿no? Lo consulto, pero no lo puedo comprobar. Entonces, al momento de ponerlo en el cálculo, se me hace una pequeña duda y de si lo debería poner o cómo lo debería poner. Fíjate, buena pregunta que me haces. En realidad es una pregunta que aplica para los trabajos, todos los trabajos. ¿Ah? O sea, ¿cómo así el comportamiento de la realidad yo lo puedo, digamos, llevar a una forma lógica, ¿no? Convertirlo a una forma lógica que dependa de factores que he considerado en mi entendimiento de esa realidad que está en el modelo, cómo yo lo llevo. Eh, Esto es muy importante. Un aspecto fundamental que se salta, digamos, rápidamente a la vista es que va a depender del volumen, de la cantidad
de niveles que vas a considerar. Ese es un aspecto fundamental, porque eh, es en él, en los niveles donde está el punto de referencia inicial y la caracterización de lo que sucede en la realidad. Entonces la base numérica, cuantitativa, está en el juego de valores que tienen niveles que yo utilizo que está en el modelo. De eso va a depender. ¿A qué lo asocio? ¿Qué asocio? ¿Qué aspectos cuantitativos me van a permitir directa o indirectamente producir un valor que se asocia a una variable cuyo condición no tengo una fuente directa, no tengo una fuente directa de que la produce en sí, ¿no? Este es un aspecto importante. Es más fácil encontrarle relaciones a un modelo que ha identificado una cantidad bastante numerosa de niveles. Es más sencillo. En la mayoría de casos, así como son modelos más del comportamiento colectivo, y por lo tanto encajaba antes en el modelamiento de los sistemas sociales, sociológicos, ahora llamado en la ingeniería sociotécnicos. Entonces, debido a esas circunstancias, es que hay mucha subjetividad en la manera como yo entiendo que se dan las relaciones. Y eso nos da un margen para yo decir, yo no tengo un valor, o sea, ¿qué va a generar esto? Entonces voy a pensar, razonar para decir indirectamente en segundo nivel de influencia son estas variables. Pero esa vinculación hay que armarla, y se puede armar en la medida que tienes una cantidad relativamente abundante de factores característicos medibles que muestran el estado del sistema, ¿no? No se construye a través de tasas, flujos, ¿no? Y bueno, primero el diagrama causal, el ejercicio es para encontrar la mayor cantidad de factores que hay en esa realidad. Y no solamente en esa realidad del fenómeno, sino aquello que lo rodea, que esté asociado directo o indirectamente. Por eso los modelos suelen ser bien amplios, incluso mucho más en temas que no son directamente de ello, porque eso que yo quiero estudiar en realidad es consecuencia de factores mucho más amplios, más que cubren otras áreas del quehacer natural, digamos, ¿no? Este es un asunto muy importante, o sea, abundar en mayor cantidad de aspectos o de variables que van a entrar a tallar en el modelo, ¿no? Ahora, este, si bien hay que, en este curso, yo les digo, chicos, no usen variables exógenas, porque este es un ejercicio que debe llevarlos ustedes a tratar de generar la caracterización o algo similar a la caracterización del fenómeno real a través de interacciones, no de factores que ya lo determinan, que son esas famosas tasas o índices. Si fuera así, mejor usamos una regla de cálculo, ¿no? Es decir, ahí la prioridad son las interacciones que van a tener que generar el comportamiento del fenómeno, las fluctuaciones, las tendencias, en fin. Eso es así. Y ese es el requisito, pero eso yo les digo, eliminen las variables exógenas. Hago eso para que ustedes vayan más allá, no sea un modelo tan reducido que prácticamente van a tener que utilizar
ciertos reguladores o tasas que regulan, porque cuando es pequeño no queda otra. Pero eso ya no es un modelo propiamente dinámico. Entonces yo les digo, no, no tengo. Pero sí es posible tener. Hay factores que es dificilísimo que se pueda generar incluso cuando hay una amplitud de variables. Entonces hay factores que de todas maneras no hay manera de poder llevarlo a un modelo, a un submodelo que lo vaya a generar, sino yo tengo que establecerlo. Normalmente son aquellos factores, escuchen bien, aquellas variables que tienen un rango de comportamiento y que producen un valor aleatorio, que producen un valor bajo un comportamiento estadístico, que puede ser normal o no, puede ser exponencial. Por ejemplo, si yo pienso en hacer un modelo en la que voy a tener que poner el tema de la cantidad de personas que cometen fraude tributario o que son evasores tributarios. Ese comportamiento de los evasores y de los cumplidores tributarios tiene comportamiento logístico o exponencial, ¿ya? Es decir, muy pocos cumplen bien y muchos, muchísimos, no cumplen, ¿ya? No es curva normal. Si yo saco el promedio del nivel de cumplimiento de tributario, esa media, ese promedio, no refleja la realidad, porque son muy pocos. En el Perú, ¿cuántas empresas no formales hay? ¿Y cuántas empresas formales no cumplen? Es una cantidad extraordinariamente grande respecto a los que son formales y cumplen. Entonces, si yo voy a poner una variable que vaya controlando el desarrollo de esa variable de cumplimiento de una manera real, yo debo tener ahí un factor que lo vaya regulando, porque en número de contribuyentes pequeños, que yo considere que esa distribución debe estar debidamente. Cuando son pequeños hay más cumplimiento, digamos, ¿no? Pero conforme avanza, no es que suma para los cumplidores y incumplidores de manera equitativa, no. Sube más el volumen de los incumplidos que de los cumplidos. Yo puedo asociar eso a cantidad de personas que están en ciertos sectores. Esa variable la pongo con ciertos sectores. Porque hay sectores que son más cumplidores. Todos los sectores de importadoras, los importadores de productos eléctricos que traen productos de Europa, o sea que el 90% son cumplidores, o más. Es decir, muy poca gente no cumple. Pero lo que traen de zonas de tráfico como es Panamá, Miami, ciertos lugares, y que son, digamos, establecimientos de mediana capacidad y que operan, digamos, en el centro de Lima, operan en ciertas provincias, es más probable, es mucho más la gente que incumple. Entonces yo en el modelo, para que hacer esos ajustes, posiblemente es cuando se trata de ese sector que hay menos riesgo de incumplimiento, es ese factor regulador se allana al promedio, a un promedio móvil estadístico, ¿no? Mientras que el otro no, el otro sí, yo sí le aplico el factor que corrige el comportamiento a nivel más exponencial, ¿no?
Entonces, digamos, se mete mano también de factores de regulación. Y normalmente se utiliza factores aleatorios, porque uno no sabe. O sea, uno no puede decir que permanentemente hay una condición así, ¿no? El 90% no cumple y el 20% cumple. No, no, tiene variaciones, pero más o menos tiene esa condición y va variando con ciertas condiciones de comportamiento. Entonces, repito, eso se hace cuando ya tú tienes un modelo bastante amplio. Has encontrado otros aspectos. En el caso de ustedes, me ha tocado este ciclo que no se han ampliado, se han centrado en solo factores muy estrechamente vinculados a lo que están observando. Cuando la característica del fenómeno tiene que ver con muchas cosas más, que están ajenas o lejanas a una relación directa, pero que tiene un efecto sobre ese factor. Eso es el tema. Por eso el tema es buscar la mayor cantidad de información y por ahí puede haber factores que más o menos regulen. Y esas estimaciones que uno hace, yo he visto la gente que hace trabajos de dinámica de sistemas, no solamente se valen a la información que se observa en la realidad nuestra, sino hacen una suerte ¿cómo se le llama esto? Eh, de observar otros mismos fenómenos o fenómenos parecidos en otros ambientes, en otros espacios, en otros lugares. ¿Ya? Entonces, eso también se hace. ¿Cómo, si esto, yo no tengo una información acá, habrá en otro lado? Y tomo esa referencia. Veo sobre qué base se están explicando esos cambios, en fin, y trato de ver si yo lo puedo introducir dentro de mi modelo, ¿no? Es la manera. No es sencillo. No te puedo dar una respuesta directa porque justamente es lo que tú debes pensar, cómo hacerlo. Pero esa más o menos es la idea. Es mucho más fácil cuando tú tienes un modelo que está considerando una cantidad bastante alta y por ahí entra algo, ¿no? Por ahí entra, te alivia el tema de cómo generar un factor que, que cambia, que además cambia, pues no en el tiempo. Bien, no sé, a ver, ya Marco, Sí, ingeniero. ya. Bien, no sé si hay otra pregunta. El tener el valor del nivel inicial resulta ser fundamental, ¿ah? Esta debe ser no necesariamente precisa, exacta, pero sí más o menos estimada cuando se da, porque a partir de eso se produce el proceso evolutivo de la variable de nivel. Sí, Diego, En el caso de mi modelo, he estado teniendo problemas con la no te demanda. escucho bien. Levanta un En el poquito la caso de mi voz. modelo, he tenido problemas en cómo modelar la demanda. De manera que esto eh, ayude a que haya una especie de eh, retroalimentación con la demanda que se hace, por ejemplo. En el caso he tomado la de China, pero mi aproximación era el crecimiento de población, eh, mayor disponibilidad a comer más. Y así, de la misma manera, se aumenta más la población, eh, mejora, bueno, si se aumenta, si tiene más alimento, mejora sus índices de desarrollo, por ejemplo, su poder adquisitivo y a su vez baja el poder, la demografía. O ¿Correcto? es un enfoque muy amplio que estoy tomando. Está bien. Así es que se hace, ¿no? Estás dándole una pista a Marco, ¿no? Con lo que me estás comentando. Sí, profesor. O Ujú. sea, tenía justo esa duda en la parte de los niveles, no sé cómo tomar la demanda, tomarlo como una variable auxiliar más No, o... demanda es una cantidad.
que aumenta, se reduce, es un nivel, la demanda. Y con la que se trabaja es más con la demanda insatisfecha. ¿Por qué? Porque es la que empuja otros factores, ¿ya? Si yo tengo, o sea, demanda, ¿qué se le llama? A ver, ¿cómo definimos demanda? ¿Qué es la demanda? A ver, ¿qué es? A ver, te digo, La demanda es eh, eh, los requerimientos que hace algún ente por una necesidad que tiene. Quiere cubrir una necesidad y ante eso requiere cierta cantidad, ¿no? eh, ya, bueno, una acepción en el diccionario de la Real Academia es eso, lo que te piden, ¿no? Lo que te reclaman, lo que, ¿no? Sinónimo de lo que te demandan. Pero demanda desde el punto de vista económico, ¿no? Es toda esa cantidad de entes, puede ser empresas, personas, ¿no? Cantidad de entes que son compradores, adquiridores de algo. Esa es la demanda, ¿sí? Ahora, tú tienes una demanda propia, que es parte de la demanda general, ¿sí? ¿Cuánta gente? Ahora, ¿y cómo lo mides? ¿En número de personas? ¿En número de productos que se pueden vender, se podrían vender con esa cantidad de gente? En Yo puedo caso, creo decir, que pues, sería en caso creo que serían las toneladas que demandan, ¿no? así es, la cantidad de productos que se requieren para cubrir la necesidad de la gente, ¿no? Esa es la demanda. ¿Está bien? O sea, si yo tengo pues, el tallarín, uno puede estimar por el número de la población, cantidad de familias que hay, cuánto se consume en tallarines más o menos en la semana y de ahí al año. Y yo puedo mensualizar y decir esta es la demanda mensual, ¿no? ¿Sí o no? Es una estimación, ¿no? Porque no es exactamente lo que la gente va a requerir y adquirir, no lo es, ¿sí o no? La demanda es una estimación de cuánto se necesita para cubrir el consumo que tendrían las personas. Así es, ¿no? Ojo. Y entonces yo puedo estimar eso. En una fecha determinada hay tanta población, en fin, y esa es mi demanda. ¿Correcto? Pero va creciendo la población, va viniendo más venezolanos que has visto que son panzoncitos y panzoncitas, comen bastante, estos patas les gusta comer harinas y, ¿sí o no? ¿Cómo se llama eso? Arepas, ¿no? Arepas, en fin, les gusta. Aumenta la demanda de tallarines, ¿sí o no? Pero ese aumento, ahora tú tienes, ese aumento es demanda, si yo produzco para cubrir la demanda original, ese aumento me está generando una mayor demanda, pero que no la estoy cubriendo, porque yo puedo estar cubriendo con una capacidad productiva, ¿no? El sistema económico está produciendo una cantidad, y la diferencia de esa capacidad productiva respecto a esa estimación se llama demanda insatisfecha, la que no se cubre. Y posiblemente eso es un factor que va a influir en la importación. Lo que no se produce, ¿no? O sea, lo que se necesitaría menos lo que se produce, da, digamos, la, la demanda de productos importados, porque se cubre con importación, ¿sí o no? Pero para estimarlo, porque no se compra tanto para cubrir todo, ¿sí o no? Además que como es fluctuante,
Pero al crecer la población, al crecer la migración, en fin, está creciendo la demanda. Y la demanda insatisfecha es un factor que hay que más o menos estimar. ¿Correcto? Porque las diferencias que se hacen respecto al aumento de la capacidad productiva, que tiene que ver con la inversión, o con activar la capacidad productiva no utilizada, es básicamente sobre la demanda insatisfecha. En la medida que aumenta la demanda insatisfecha, que es un subconjunto de la demanda total. Entonces, esas consideraciones, yo tengo que saber más o menos cuánto es la demanda, la que se podría cubrir, digamos, ¿no? No es la cantidad de producto que me piden. Otra cosa es la que yo vendo. Lo que yo vendo, ¿qué cosa es? Lo que yo vendo. Eso me da la estimación de mi demanda, de la demanda para mi producto. Lo que yo vendo, ¿sí o no? Lo que yo vendo es lo que me demandan. Entonces, ahí hay una sinonimia. Hablar de la cantidad que yo vendo es hablar de la demanda que yo tengo, que no es la demanda insatisfecha, no es la demanda total, es la demanda, mi demanda. Pero yo puedo utilizar el volumen de mis ventas para estimar o para identificar ahí la demanda que yo tengo, ¿no? En un determinado periodo. Entonces, esto, en realidad, y también igual, la palabra oferta, la oferta, no se puede llevar, en el diccionario dice que yo ofrecer, una oferta es ofrecer algo. Yo le he ofrecido una llamada telefónica que he tenido con la decana, le he ofrecido si contiene la idea de eliminar la ingeniería de sistemas, yo le he ofrecido acercarme más a colaborar con ella. Es mi pata y no he podido porque he tenido una serie de problemas, enfermedades, pérdida de seres queridos, ocupaciones he cesado, en fin, hay una serie de factores, además no me ha llamado la atención dedicarme a temas administrativos en la universidad. Yo le ofrezco, le digo, fíjate, si contienes esta malintención de desaparecer la ingeniería de sistemas, yo te ofrezco ya a colaborar contigo directamente en una responsabilidad. Le ofrezco, oferta, ofrecer algo, ¿sí o no? Pero cuando se trata de la dimensión económica, ¿qué es oferta? La oferta es lo que se produce, ¿sí o no? Es la cantidad producida, eso es la oferta. Algunos en sus variables van a poner como oferta lo que la gente ofrece. Pero yo no ofrezco nada. Yo hago propaganda. No ofrezco nada. Yo invierto en publicidad. Esa es la variable, cantidad de dinero que se gasta en publicidad. Ahí yo estoy ofreciendo, ¿no? La oferta es lo que yo produzco. ¿Sí o no? ¿Está bien? Es decir, el tema conceptual es muy importante. Y esto hay que tener, digamos, claridad. Y todos tienen una estimación de inicio. Cuando se trata de volúmenes, yo hago una estimación de inicio, porque el Estela, porque así la dinámica de sistemas se sienta sobre la base de cuantificar el estado inicial. Y luego la interacción es la que lleva los cambios progresivos, generando oscilaciones y rutas de comportamiento distintos, ¿no? Dependiendo de las relaciones que hemos establecido. Pero lo importante es el valor inicial. Cuando no sale, porque las tendencias salen distorsionadas o los flujos no están bien concebidos, bien establecidos, o de repente ese nivel tiene una mala estimación. Entonces hay que estimarlo mejor. Y uno hace variaciones.
Esa variación es para ver dónde se ajusta más a lo que... Ojo, yo vuelvo a repetir, un modelo dinámico no es la reproducción exacta de la realidad. No. Próxima, quizás, pero no necesariamente. Es que en el modelo más o menos hay, digamos, un comportamiento semejante, no cercano ni igual, menos igual, sino semejante, que no se aproxima estrechamente, sino traza la ruta más o menos parecida a la realidad. Eso es lo que se requiere, en este curso por lo menos. Cuando se hace un modelo mucho más grande, amplio, ahí los expertos pues, son muy exquisitos y van colocando cosas y generando comportamientos que se parecen mucho a la realidad, se parecen, jamás son iguales. Cuando son iguales, se nota que no han hecho un modelo basado en interacción, sino que han colocado tasas o correctores que llevan de una manera bastante controlada a ese comportamiento. Y ya no es un modelo dinámico. No sé si está claro. Entonces, ese es el asunto. Yo lo que he hecho algunas veces, para el comercio exterior, por ejemplo, hicimos un modelo grande. Lamentablemente, yo algunas veces puse sobre el modelo, pero la institución me pidió no revelar, porque justamente la idea era estimar tendencias en volúmenes de fraude aduanero, ¿no? Pero lo hicimos con un grupo de gente de la UNE. Pero salió cómo se iba a comportar, pero no exactamente los valores que habían sucedido antes. Entonces, pero también me prohibieron expresarlo, representarlo, ¿no? Yo no debo meterme con el tema tributario ni con el tema aduanero, por ley, porque he sido funcionario de alto nivel, pues yo he sido jefe de sistemas de la aduana y jefe de transformación digital de la SUNAT. Entonces yo he visto todos los temas técnicos. Además, yo he sido el implementador de el primer modelo de inteligencia artificial en la SUNAT. Entonces estoy prohibido de difundir, dar muestra de aquello que es un tema totalmente reservado para la administración, porque ellos determinan riesgos, identifican dónde hay que atacar la fiscalización, etcétera, y eso es un modelo. Si la gente mafiosa, la gente evasora, tuviera un rastro de cómo se hace, créeme que nos ganan, pues, ¿no? Además, ese modelo, desde que formulamos hace mucho tiempo, ya también lo han cambiado, ¿no? Han ido modificando, se ajusta permanentemente. Pero bueno, pero ahí que te decía, cuando tuvimos experiencias, nos fuimos a modelar, ¿no? El comportamiento económico de Estados Unidos, de cómo se comporta la materia de comercialización y exportación de Estados Unidos y de los productos que vienen de países, de otros países que pasan por Panamá. Tuvimos que buscar información. Y nuestro modelo estaba asociado a un modelo grande internacional que alimentaba nuestro modelo. Muy importante. Porque para saber qué mercancías que ingresa al país comete un fraude, no solamente son factores internos, que va a determinado mercado, que se trata de cierto tipo de productos, que el importador tiene cierto comportamiento en el pasado, que la gente de aduana tiene tantas sanciones, en fin, de que la, la condición financiera, ¿no? Los registros financieros tengan cierto comportamiento. En fin, hay una cantidad de factores. Depende el comportamiento del riesgo, del fraude aduanero, de eso más otros que están fuera del país. Entonces, por eso, claro, cuando hicimos el modelo yo estaba bien apercibido que así tenía que ser. No, ¿cuánto tiempo hicimos el modelo? Varios años, ¿eh? No fue un año, 2 o 3 años duró hacer el modelo y sirvió. Pero repito, son modelos que no tienen proyección, porque luego va cambiando la dinámica, vino el libre comercio, los factores arancelarios se vinieron al cacho. Ahora,
vuelve el tema arancelario a nivel de los productos que exportamos por Estados Unidos, pues, ¿no? Factores así suceden. Entonces yo no puedo decir, este modelo que funcionó de una manera una vez, yo lo puedo utilizar otra vez de la misma forma. No, para nada. Hay que empezarlo nuevamente, otra vez, ¿no? Y ahí está el tema, ¿no? Que yo debo buscar fuentes de otros lugares y asociar. En el caso de ustedes es casi, es un razonamiento lógico, no que sea así la realidad, sino ponerle un sustento lógico a incorporar variables que pueden pertenecer a ámbitos distintos, tanto ámbitos geográficos como ámbitos de otro tipo de fenómenos que están asociados directa o indirectamente a lo que estudiamos. Bueno, no sé si aclaro o los embarullo más con el tema, pero eso es dinámica de sistemas. O sea, es meterse poco a poco a la complejidad. Por eso es de ingeniería de sistemas, es decir, abordamiento complejo. No es simplón, no es simple. Al comienzo el estudiante piensa que es bien sencillo, bien simple. No, 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 no. No es complejidad, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo que tratar con usted el tema de la sensibilidad. Es sencillo, déjeme acabarlo ahora, porque es lo último, el último tema que yo debo más o menos orientar, porque acá no hay ningún tema teórico, conceptual, digamos, complicado, difícil, ¿no? Solamente hay que entender de qué se trata. Entonces, porque luego hay que hacerlo bajo una búsqueda, digamos, ¿no? Casi es ensayo y error. A ver, vamos a hacer el tema. Ya voy a hacer el tema, cosa que ya la próxima semana no va a haber temas, ¿ah? Podemos dialogar sobre los trabajos y en eso vamos a dedicar el tiempo. Pero el último tema, digamos, que en este curso supuestamente no debería haber, porque es un curso práctico. Es práctico, simplemente cómo se hace el video de, ¿cómo se llama? Mi tocayo Daniel Cueva, y punto, ¿no? Y luego es hacer el trabajo poco a poco, ¿no? Pero bueno, pero sí nos obligamos a hacer un sustento, por lo menos de ideas y conceptos para tener digamos, un sustento de cómo se ha razonado, ¿no? Bien, bueno, ya, también hay un aspecto que debemos completar y vamos a completar un asunto que es la bonificación. Y no la estoy haciendo, que tiene que ver con algunas preguntas que me había olvidado. Entonces, primero empiezo con Yamarco. Yamarco, estás ahí, ¿no? Sí, genial. ¿Qué es una variable cualitativa? Defíneme qué es una variable cualitativa. Es una variable que tiene una influencia y por alguna variable cuantitativa, pero que se tiene que, mm, se tiene que poner, como es cualitativa, se tiene que poner de una manera en la que podamos usar sus valores, ¿no? Tenemos que a darle valores para poder usarlos en las fórmulas. Pero tiene una influencia de alguna variable que se puede, una variable cuantitativa. No, no, pero ¿a qué se refiere variable cualitativa? ¿A qué se refiere? Es una variable que, que no tiene forma de ser que no sé que no es cuantitativa, entonces A ver, tiene relaciones con no algo sé si, subjetivo. a ver, Diego, ¿puedes definir lo que es variable cualitativa? Pero es que una variable que representa o categoriza algún tipo de un estado de algo, pero tal vez no de manera cuantitativa, ¿no? O sea, no por cantidades. Por ejemplo, en el curso de estadística nos enseñan, por ejemplo,
cosas, expresiones visuales, por ejemplo, el color de tal cosa, cosas así. Cosas cuantitativas que se pueden cuantificar, distinto a lo cualitativo. Ya, pero el color es una expresión objetiva, ¿sí o no? A ver, Jazmín, vamos a ver si Yasmín o Jazmín nos da una definición mejor. Variable cualitativa sería aquella variable que no se puede medir, por eso es que se la categoriza en niveles para que de este modo se vuelva una variable cuantitativa. No, fíjense. Una área cualitativa es la expresión medible de una apreciación subjetiva. Yo le digo a mi nieto menor, oye, estás gordo, ¿ya? Y mi hija me dice, oye, no le digas así, porque ahora está prohibido estar calificando, ¿no? Adjetivizando la característica de una persona. No se le puede decir chato, gordo, ciego, en fin. No, no, ya no. Como yo estoy encerrado pues aquí en esta cueva, no estoy muy enterado cómo están corriendo las formas adecuadas de hablar. Entonces, lo cualitativo es una característica de la realidad que se mide subjetivamente. Por ejemplo, el color es algo objetivo, pero yo digo, este color es lindo. Yo lo he calificado, ¿sí? Con un adjetivo. Los colores más llamativos, los colores más tristes, a mí me han querido, el tema de la pérdida pues, de mi esposa y de mi hijo ha sido duro. Mucha gente amiga piensa que uno se ha hundido pues en la total abandono, ¿no? Sí, pues está medio abandonado, pero digamos, a tal punto que me recomiendan cosas. Pintar nuevamente la casa, ponerle otro color. Y la sustención es porque los colores de la casa son muy acogedores. Han visto que hay madera, color opaco. Y entonces, pero que eso es una apreciación subjetiva, ¿no? Subjetiva, pero que se mide. O sea, hay forma de medir, pero se mide subjetivamente. O sea, yo puedo decir, este es un mejor alumno o mejor alumna que este otro, que es un alumno regular y este es un alumno malo. ¿Sí? Es una apreciación, sí o no, subjetiva. Pero está haciendo referencia a una medición subjetiva, ¿no? Bueno, regular y malo. ¿Está bien? Pero que para poder operar dicha característica medible, yo necesito llevarlo a un valor numérico, a un cuanto, lo que desea llamar, a un cuanto. Porque no está medido como un cuanto. Fíjense, no sé a partir de cuándo, pero ya hace el tiempo que han anunciado con ABET, ya no va a haber calificación de 0 o de 1 a 20, ya no ya, sino solamente es de 1 a 5. ¿Saben eso, no? Yo, por ejemplo, hago mi conversión para poder informar el promedio en escala de 1 a 5, ¿ya? 4 y 5 son las notas aprobatorias, 4 y 5. Son las que están en un buen nivel. Y todo lo demás no está en un buen nivel. Pero son apreciaciones subjetivas, pero están convertidas en un valor numérico, en un cuanto, porque permite eso sacar promedios, ¿no? Poner cotas, etcétera. Entonces, una variable cualitativa es una manera de caracterizar la realidad midiendo con una apreciación subjetiva. Esto es muy importante, porque el color no es algo, quizás
se refiere en la estadística como una cualidad, el color, ¿no? Pero estamos hablando de subjetividad, porque yo a veces de broma, bueno, está grabando, yo digo, yo soy de color caca. Cuando le digo a mis nietos se ríen, pues, ¿no? Por eso nos dicen en España cacacenos. Ustedes saben que sí, es nuestro apodo en España, cacacenos. ¿Por qué? Porque los racistas españoles han tratado que la gente latina en realidad son de color caca. Así de fregados. ¿A mí qué me importa? Yo digo, pues ya, con mucho orgullo, soy de color caca. A mi nieto también, ellos son blancos porque su padre es de hijos de una escocesa, es gringa, ¿no? Bien gringa. Entonces su hijo es blanco y mis nietos han salido también cremas. Yo le he puesto un gen, es decir, una porción mía, no los ha dejado totalmente blancos, pálidos, ¿no? Sino que son de color crema. Yo le digo, porque uno es del cristal. Y yo le digo, tú eres de cristal, pero eso es lo que piensas. Pero en tu corazón y en tu piel eres crema, le. Ya, pero digamos, esa es una apreciación objetiva. Yo puedo decir, la crema es mejor, ¿no? Lo celeste es regular, ¿sí? Y el azul es una desgracia. Asocio esa a una apreciación subjetiva, que lo debo convertir lógicamente a un valor para si yo quiero operar, ¿no? ¿Qué pongo? El puntaje obtenido en el campeonato. ¿Me puedo asociar así, sí o no? Y decir lo que está en esta cantidad de puntos, están en mejor condición, en fin. Lo que se hace es trabajar el tema subjetivo que es objetivamente establecido a una variable numérica que me permita operar con él. Siguiente, ¿por qué es importante, estimado Diego, por qué es importante en un modelo dinámico las variables cualitativas? ¿Por qué es importante? Bueno, siento que es importante para categorizar y poder discriminar a partir de ciertos estados que se les da a las variables. Yo me pongo mi ejemplo, por ejemplo, en la biomasa. Si está en una situación, digamos, crítica, digamos, no se ha regenerado totalmente, no se permite todavía comenzar una campaña de pesca o Correcto. algo así. Porque te da sí, correcto, es una respuesta correcta. Es decir, lo cualitativo es importante porque las actitudes, las políticas, lo que se hace, requiere más o menos una percepción de condición adjetiva, ¿no? Estamos mal, estamos bien, ¿no? Este gobierno que tenemos, o que hemos tenido con la señora Dina Boluarte, que no se ha asilado todavía, ¿no? Bueno, de Dina Boluarte ha sido un gobierno no querido, ¿sí o no? No estimado, bien rechazado. No estoy usando palabras adjetivas, ¿ah? Otra cosa es decir, ha tenido entre el 2 y el 3% de aprobación. ¿Sí o no? Son cosas diferentes, pero pues, era un gobierno enclenque en aceptación popular, enclenque, ¿ah? Adjetivo, ¿sí o no? Pero sí o no que te proyecta una alerta, una idea frente a situaciones que debemos actuar. No solamente es el numerito. Ahora, claro, si yo lo comparo con otros gobiernos, sin duda alguna ha roto récord. O sea, Dina va a pasar a la historia por ser el porcentaje más alto. No sé si va a haber algún otro gobierno que lo rechacen tanto, no lo desprecien tanto, no lo sé.
Ahora que en el gobierno la situación en el país, bueno, la violencia ha ido mal, pues, pésimo, ¿no? Eso lo hundió más, la corrupción también, bueno, son cosas importantes, ¿no? Pero la economía ha seguido en marcha, ¿sí o no? Nuestra moneda está sólida, ¿sí? Pero sin embargo a la gente le llega altamente eso, ¿sí o no? No le importa eso, ¿no? Es una calificación que se da y yo debería, cuando yo hago un modelo, tomar en cuenta eso, ¿sí o no? Es un factor que tiene que ver o no con la situación de una realidad que nos rodea y que podríamos un momento modelar. Que, claro, no ha parado la inversión, no ha parado la inversión, pero siempre hay una contención en la inversión cuando un gobierno no es muy estable, ¿sí o no? Entonces puede ser un factor que yo pueda decir en la medida que el gobierno está más desprestigiado, hay un factor de contención de de la inversión. ¿Sí o no? La variable cualitativa es necesario, útil, porque expresa de una manera apropiada, porque el modelador le va a meter esa percepción o esas consideraciones para poder, digamos, definir las variables que va a utilizar y cómo la va a utilizar también, ¿no? Entonces, esa es la importancia. Bien, Yasmín, ¿cómo se puede introducir una variable cualitativa en un modelo dinámico? ¿Cómo se podría introducir una variable cualitativa? Como se había mencionado, la variable cualitativa se tendría que categorizar, ¿no? Y cada una de estas ponerle un valor, digamos, ¿no? De acuerdo, o sea, si lo categorizas en 5, de 1 al 5, ¿no? Y cada una de estas eh, tener cierto porcentaje del monto que se quiera analizar, o de la variable que se quiera analizar. Ya, yo introduzco una variable cualitativa, ¿cómo lo puedo introducir? Cuando en el fenómeno que yo veo hay situaciones en la cual merece una calificación para advertir sobre algo. De esa manera yo introduzco algo. Puede ser cosa buena o pues cosa mala. Yo tengo que identificar qué es eso. Ya luego veo cómo lo introduzco. Yo les he enseñado más o menos cómo es la forma, digamos, más amplia de hacerlo, ¿no? Que es lo que se ha explicado. Pero en realidad, ¿cómo yo lo introduzco? Es mirando esos factores sobre el cual hay condiciones que deben llamar la atención, ¿no? Es decir, la depredación. El producto está por depredarse. Se puede extinguir el producto. Yo hago la veda, ¿no? La veda es una contención, ¿sí o no? Pero el producto, esa consideración, está en riesgo de extinción. Ya, pero ¿qué es eso? ¿Qué es riesgo de extinción? Que la biomasa está en un volumen determinado, ¿sí o no? Ya eso ya, ¿cómo lo convierto? Pero me interesa o no tener una calificación a esa situación. Me interesa. Y yo observo qué aspecto del fenómeno merece tener esa consideración de calificación. No siempre es negativo, ojo, no siempre es negativo. A veces también es positivo. Es positivo la apreciación subjetiva de la realidad, que me lleva a tomar también algunas acciones. Bien, a ver, Gianmarco. ¿Qué requisitos debe cumplir la variable? ¿Cuáles son los requisitos de la variable cualitativa? ¿Qué requiere? Si yo voy a introducir, ¿qué es lo que se requiere? Ya más o menos lo he explicado. Mm, necesito asociarlo a... Bueno, primero necesito que tenga que llame la atención dentro del fenómeno. Correcto. Que, O sea, haceme eso bien. Es decir, primer requisito, es un factor importante, relevante. ¿No? Ese primer requisito. No es cualquier cosa, sino algo que resulta resaltar. Segundo, que esté asociado a alguna variable en la que se pueda analizar y convertirse en cuantos, ¿no? es posible asociarlo a una variable cuantitativa. Es posible. Hay una correspondencia. Sí. Nada más. Nada más. Es algo relevante, es necesario usarlo,
Y en segundo lugar, es posible asociarlo con otra variable cuantitativa. Porque si no tengo eso, no es posible. ¿Sí o no? Ya. Entonces, esos son los dos requisitos principales. Diego, ¿con qué criterio se mide la utilidad de una variable cualitativa de un modelo? ¿Y con qué criterio se mide la utilidad del modelo? O sea, ¿cuál es la utilidad de la variable cualitativa y cómo se mide la utilidad de un modelo? En el impacto que tenga en el modelo en sí, ¿Correcto? Y la mm, utilidad del modelo, que refleje la realidad, al menos esa, aproximadamente, claro, lo mejor aproximadamente. posible. No exactamente. Yo cuando veo un modelo que me está reflejando exactamente, ya sospecho, pues ya. Le miro fácilmente, yo puedo observar los flujos, los factores que están colocando, y me doy cuenta que están generando de una manera bastante manipuladora la reproducción de la realidad. Y los chicos a veces hacen eso. No, interesa que tenga más o menos la cualidad, pero que se vea que el modelo es producto de una articulación de influencias o de relaciones que hay entre las variables, ¿no? Bien, bien, esas son las preguntas. Ya, el concepto de análisis de sensibilidad. Este es un tema realmente sencillo, ¿no? El análisis de sensibilidad es el estudio arquitectural. Es la manera como un modelo se va a someter a un examen, pero desde el punto de vista arquitectural, o sea, de los componentes y los efectos que dichos componentes tienen por las relaciones y por sus valores, y que afectan lógicamente, ¿no? El análisis, el estudio que estudia las condiciones estructurales de un modelo que afecta los resultados del modelo, las posibles variaciones de los valores de las variables y los cambios en las relaciones causales que hemos establecido bajo nuestro sentido de entendimiento del fenómeno. Consiste en hacer ese estudio de cómo afecta los resultados de un modelo, ¿no? Cómo afecta la arquitectura, digamos, al resultado del modelo, las relaciones, las posibles variaciones que se dan en las variables, que se podrían dar en las variables, y cómo, qué sucede cuando se cambian las relaciones causales en ellas, ¿no? El análisis consiste, de una manera sencilla, simple, en modificar los valores de algunas de las características del modelo, es decir, de las variables, ¿no? Esas variables voy a modificar sus valores. Y yo necesito saber las variables que yo necesito estudiar, analizar, y que son para mí importantes para poder saber qué sucedería si algo cambia. ¿Cuáles son esas variables que son importantes en la que yo quiero estudiar el efecto que habría si hay cambios en el comportamiento del fenómeno que se hace de manera simulada en el modelo? Se puede incrementar o reducir el valor de la variable. Una variable yo la puedo, que es la variable que yo quiero modificar para estudiar cómo afecta, cómo sensibiliza el resto, ¿no? Yo puedo incrementar o reducir el valor. Lo que yo necesito estudiar son otras variables, las variables que me interesan saber qué efecto habría sobre ellas. Ya, eso lo he mencionado en el punto anterior. Ahora yo debo ver qué variables tengo que modificar, podría modificar, o lo debería eliminar, o podría ser, si yo introduzco otro factor del fenómeno, a efecto, cuyo efecto me interesa saber sobre otras variables que son relevantes, porque yo quiero saber qué sucedería si, ¿no? Hubiera este otro factor, hubiera sucedido esto, si esto no hubiera estado, o si esto hubiera sido de esta
dimensión. Y para eso yo tengo que tener cuidado. O sea, hay varios aspectos que hay que tener cuidado. Primero, el rango de variación de las variables que voy a hacer el trabajo de análisis de sensibilidad, parte de variaciones que voy a hacer a ciertos factores. Y hay que tener cuidado porque no se trata de variar nomás, sino que sea, digamos, propias, digamos, sea lógica que esas variaciones se pudieran haber dado, pudieron haber sucedido, son pertinentes, apropiados en la característica que tiene la variable que yo voy a ver qué sucede si se cambia, si le modifico el valor, ¿no? Considerando el comportamiento del mundo real, o sea, cómo sucede con esta variable en el mundo real, ¿no? En la época de Alan García teníamos que la variación de la moneda, no, del costo de vida, ¿no? El valor de la moneda y el costo de vida eran de saltos bien fuertes, ¿no? De periodo en periodo. Ahora no, ¿no? Es insignificante. Entonces, si yo tengo que hacer un análisis sobre la variación del costo de vida, del índice costo de vida, tengo que tener cuidado. Yo no puedo a mí ocurrir que pudiera suceder si hago un cambio. No, porque eso en la realidad no es que se pudo haber sucedido. Puede haber un rango, digamos. Y eso hay que tener mucho cuidado. No se trata solamente de decir, voy a variarlo de tal. Y cuando ustedes presenten el trabajo, tienen que sustentar dónde han hecho el análisis y por qué han considerado dichas variaciones y sobre qué variables están viendo el efecto que habría, ¿no? Se debe observar en qué medida esta variación de estas variables afecta a los aspectos que se consideran, como hemos dicho, relevantes, significativos, importantes en el modelo, en las trayectorias del comportamiento de las variables que se asocian a ese aspecto relevante. Porque yo puedo tener, digamos, yo puedo decir, bueno, ¿qué hubiera sucedido si el nivel digamos, de precio de los minerales hubiera estado en un límite menor, digamos, ¿no? Yo digo eso. Eso va a tener un efecto sobre el tema de ingreso, de capacidad, digamos, de consumo, etcétera, ¿no? Pero eso tiene un efecto, o sea, asociado a eso está el tema migratorio, está el tema del aumento de la demanda, especialmente en estas zonas donde más población hay, que va justamente a explotar en el incremento del consumo. Yo tengo que mirar esa trayectoria del efecto que puede tener en el comportamiento en el modelo, ¿no? Todos estamos viendo que ya en el modelo, para hacer el análisis de sensibilidad, una condición básica es que el modelo ya esté completo, ya esté bien, sea aceptable para hacer el análisis, ¿no? El proceso consiste en alterar las consideraciones que se habría tomado en cuenta inicialmente para relacionar las variables y determinar los nuevos valores en el modelo, examinando los resultados debido a cambios que uno le puede dar, pero tomando en consideración lo que hemos dicho anteriormente. El análisis requiere una o varias acciones que deben ser racionalmente estudiadas y cuidadosamente controladas, como incorporar una o varias variables o excluir algunas o cambios en las relaciones, esto ya no afecta a esto, sino a esto otro. Eso se puede dar, hay cierta lógica a veces en cambiar si el efecto de una variable más bien influye más directamente a otra variable, ¿no? La modificación de valores que originalmente se tenía. O cualquier ajuste que se quiera dar a la lógica del cambio, es decir, a los valores que se van a generar vía flujo, que es una lógica que está incorporada con un algoritmo en ese flujo. Hay ciertos ajustes que a veces se podrían hacer en virtud de por ejemplo, políticas
a veces la inversión pública, fíjense, la Lima metropolitana ha emitido bonos, y esos bonos se han puesto en el mercado, y pucha, que estamos endeudados, no sé, por 30 años, creo. Eso es lo que ha hecho este pata, nos ha producido una Lima, pues, sumamente moderna, no ha sido así, pero digamos, es muy importante que los factores que han intervenido han sido tales, claro, propiciados por un criterio político, ¿no? Pero sin embargo, en otras circunstancias, puede ser que el factor endeudamiento se esté generando bajo una lógica establecida por ciertas consideraciones, capacidad de pago, proyección de gastos en el futuro, etc. Y yo combine y hago un ajuste razonable, ¿no? Y bien pensado en cambiar esa lógica. Y también esa lógica, analizar qué sucedería con el fenómeno, ¿no? Las variaciones y las nuevas simulaciones se realizan repetidas veces, porque yo voy a ir tanteando, mirando los cambios, ¿no? Registrando en forma cuidadosa los resultados, y en cada caso, o sea, esforzarse para pensar a qué se debe, qué podría haber sucedido. He puesto formulando teorías que traten de explicar los resultados producidos, ¿no? El espectro de los valores de salida, o sea, generados, debe evidenciar rasgos interesantes. Es decir, el efecto que pueda tener los resultados, el efecto sobre las variables que yo estoy observando, que me parecen relevantes, yo debo ver que está evidenciando algo que resulta importante, que me va a permitir sacar ciertas conclusiones, ¿no? Entonces se trata de indagar respecto a los límites del comportamiento del modelo o esencialmente lo que hubiera sucedido en la realidad si hubiera sucedido dichos cambios, ¿no? El análisis se utiliza básicamente y no exclusivamente para, primero, verificar si ciertas políticas o medidas que se hubieran tomado en la realidad pudieran haber producido uno u otro resultado. También se utiliza para introducir condiciones que se prevén condiciones similares posteriormente y poder visualizar, tener un entendimiento previo aproximado de esas situaciones que podrían haber en el futuro. Estudiar casos similares en ámbitos. Ahora, eso son conclusiones que uno saca, esta observación y conclusión. No es que yo proyectaría el fenómeno, el modelo a la realidad futura. No. La realidad futura hay que pensar de acuerdo a los factores que en el futuro pueden haber. Pero cuando esto ya sucedieron para la dinámica del sistema, ¿no? También se utiliza para estudiar casos similares en ámbitos y circunstancias distintas, para ahorrarse el esfuerzo de conceptualización y modelado. Normalmente los peruanos, la poca gente que ha hecho modelado, se ha valido mucho de los modelos de desarrollo en España. No sé por qué España en particular, pero porque ahí también se han dado cosas y han sucedido también acá en América Latina, ¿no? También se utiliza básicamente para discernir y atesorar lecciones aprendidas que sirvan para crear ciertas condiciones lógicamente simuladas para prevenir situaciones de impacto y consecuencias lamentables y desastrosas. Porque algunas circunstancias que han sucedido, si se estudia bajo la idea de llevar un modelo dinámico, yo voy a encontrar los factores en primer lugar, los factores. Si yo aproximo el comportamiento, es decir, estoy encontrando que las relaciones que se han formulado son las que explican el fenómeno. Y se ha pasado una desgracia, yo puedo en ese sentido tener idea de qué cosa es lo que puede haber producido. De repente, lo que va a suceder o lo que está sucediendo no obedece a la misma situación. Puede no tener el mismo resultado. Acuérdense que ha habido, luego de
de Fujimori, en la época de Ollantumala, también el nivel de pobreza era muy fuerte en el país, en niveles que estaban muy próximos a las que había en la época preterrorista, presenderista. Sin embargo, a pesar que eran muy similares, esa situación no conllevó a levantar nuevamente a un grupo en el sentido de querer destruir el sistema vigente, ¿no? Que no siempre hay esa condición, pero uno aprende de todas maneras de lo que ha sucedido estudiándolo de esta manera. Y también para optimizar las estrategias, el uso de recursos en fenómenos parecidos o idénticos, ¿no? Bueno, un modelo de ejemplo. A ver, al estudiar el tema de vacunas en la pandemia, las vacunas disponibles, para aplicarlas se incrementan transfiriendo de un stock, ¿no? Las vacunas, hay un stock de vacunas que se transfieren a vacunas que van a estar disponibles a aplicar. Estas vacunas se aplican y por lo tanto estas vacunas disponibles están, digamos, reduciéndose, ¿no? Ahora depende cuánto yo transfiero vacunas en virtud de la población objetivo que yo tengo, ¿no? Esa población objetivo son de las personas que necesitan la vacuna y a esa población objetivo ya no son las personas que han sido vacunadas, ¿no? Estas personas que nuevas que necesitan vacunas más que piden, son personas que lógicamente requieren porque están enfermas, ¿no? Interesadas, digamos, en la vacuna. Muy bien. Y acá está el modelo, ¿no? El modelo tiene estos factores para calcular las vacunas transferidas. Tengo que saber cuántas tengo y tengo que, recuerdo las vacunas necesitadas, calcular la cantidad de vacunas adicionales que se requiere para poder transferirlas, ¿no? También va a depender la cobertura, la cobertura que se va a dar, la aplicación va a depender de la cantidad de vacunadores, de la capacidad de colocación de la infraestructura, los vacunatorios, no sé si así se le llama, ¿no? Y entonces que da como efecto, con esa cobertura, la cantidad de vacunas que se aplican, ¿no? Y este es el modelito pequeño, ¿no? Son de ejemplo. Entonces, al estudiar el tema de vacunas, entonces en la pandemia las disponibles para aplicarlas se incrementan transfiriendo del stock. Las que disminuyen al ser aplicadas de acuerdo a la cobertura establecida, como he explicado. Se puede aplicar hasta 2.000 vacunas diarias, pero no más de las disponibles. La transferencia de vacunas se hace en un día. La transferencia de vacunas hay un retardo de un día. Entonces, la disponibilidad de la vacuna es de 2 días, porque luego de eso se pierde, ¿no? Si se deja de transferir vacunas, se podrá vacunar 2 días más, si las vacunas necesitadas no cambian durante ese tiempo, porque es el tiempo de duración de la vacuna, ¿cómo le llaman esto? Su vigencia, ya luego no tiene efecto, ¿no? La cobertura de vacunas determina la cantidad de vacunas a aplicar. La cobertura de vacunas, entonces, determina, ¿dónde está? La cobertura de vacunas, ¿no? Determina la cantidad de vacunas a aplicar, exactamente, ¿no? Esa es la explicación del modelo. La población objetivo es igual a una población objetivo. La población objetivo del tiempo es población objetivo del tiempo más la diferencia del tiempo, más personas nuevas que piden vacunas, ¿no? Por un diferencial del tiempo. La población
objetivo inicial son las personas interesadas en la vacuna, lógicamente. La capacidad de vacunación es, perdón, hay una cantidad de vacuna por día, ¿no? Por día que son 2.000. Se añade un componente, acá se añade un componente que regule para analizar cambios en las variables de personas interesadas de vacuna, que es una tasa que está regulando las personas que van a incrementarse, ¿no? En este ejemplo, esa tasa debería estar asociada también a otros factores, ¿no? Pero existe una tasa ahí, de decisión. Las personas nuevas que piden vacunas es igual a la población objetivo menos las personas interesadas en vacunas, ¿no? Entre esta persona, es decir, acá hay un retardo regulado en una tasa digamos, de distribución de esa reducción de la población objetivo, ¿no? ¿Qué más? La vacuna transferida es igual al máximo de la población objetivo más vacunas adicionales requeridas, no, población objetivo más vacunas requeridas o stock de vacunas. El aprovisionamiento es el mínimo entre, ¿no?, lo que ve en la lógica de ese grupo, ¿no? El aprovisionamiento entonces es el mínimo entre vacunas necesitadas o vacunas adicionales retardadas, ¿no? En esa tasa de retardo. El número de vacunas que se aplica por día es igual a la cobertura de vacunas más las vacunas adicionales requeridas, ¿correcto? Eso es lo que se va a aplicar en el día. Si la población objetivo es mayor que la vacuna a aplicar, esta se agota por la rápida aplicación, por lo que se aplica solo las vacunas disponibles a aplicar, ¿no? En una tasa de retardo determinada. Durante 8 semanas se evalúa el comportamiento de la vacunación en función de menor cantidad de antivacunas, que deciden ya vacunarse. O sea, lo que pasa es que en esa época, cuando se hace este modelito, hay una cantidad de una fuerte propaganda antivacuna. Y hay gente que no se quiere vacunar, son personas que podrían estar en riesgo, pero no se quieren vacunar. Entonces, ¿qué pasaría si hay, pues eso, el factor que hay menos, o sea, gente antivacunas que ya deciden vacunarse, cambian de actitud? El nivel de vacunación sufre cambios de comportamiento cuando cambia la tasa de ajuste de decisión para vacunarse. Si aparece el nuevo factor, yo lo quiero incorporar. ¿Qué pasa si hay un cambio de la actitud de vacunarse? Existen personas que ya se interesan en vacunarse, aunque no todas deciden vacunarse. Entonces, ahí, digamos, yo puedo decir, esa condición de cambio tiene su tasa de ajuste progresivo, lógicamente, por eso la tasa de ajuste, que pueden ver qué sería si fuera el 70%, qué sería si fuera el 60%, qué sería si fuera el 50% y qué sería si fuera el 40%. Cuando se modifica la tasa de decisión, supera el 50%, la atención de la vacunación supera en el tiempo el promedio de vacunación normal, lógicamente, ¿no? Si supera el 50%. La siguiente condición, si la tasa es menor al 50%, las vacunas a aplicar se mantienen en menos del promedio. Cambia. Se deduce que se ha requerido una campaña de convencimiento para que más personas se interesen por la vacuna. Porque en análisis de sensibilidad, haciendo cambios en ese incremento de la gente que quiere, ahí dice pide, ¿no? Pero requiere la vacunación porque están dispuestos a hacerlo, yo le hago un ajuste a esa tasa. He introducido esa tasa, como han visto la tasa, es el factor que me ayuda a incorporar modificaciones en valores que me permite hacer este análisis, este estudio de sensibilidad. Fácil, ¿no? ¿Qué es lo que se hace entonces? Es introducir un factor, o si quieren, bueno, en ese caso se ha utilizado un factor que me permite
Me está contestando la doctora Mary. A ver, para que ustedes estén al tanto. Disculpe. Mándale un mensaje a la doctora. Le he dicho, el cambio de término, ¿no? Señora de acuerdo a lo que me indicó, le remito la carta que está ahora dirigida a usted, suscrita por solo docentes de la FIS, que estamos asociados al Ingeniería de Sistemas, ¿no? Favor de remitirse de impresa a los de la comisión, puntualizando que el segundo acápite, el punto 3, que está resaltado en negrita, hay que introducirlo en las sumillas de las asignaturas del actual currículo de la carrera, para que de esta manera puedan cumplir con el encargo y evitar todo un revuelo, incluso que podría llegar a ámbitos más allá de la UNI, por perderse la correcta línea formativa en ingeniería de sistemas. Un abrazo. Octa me ha puesto. Ahora les explico. Lo que pasa es que estamos peleándola para que no destruyan la carrera. Y hay un grupo de profesionales que se han reunido para dar opinión. Y varios de ellos son profesores, ¿no? Somos un grupo de 7, 8 profesores de ingeniería de sistemas, salvo Rodríguez Ulloa, que no es ingeniero de sistemas, sino es un personaje de la ingeniería de sistemas. Entonces, hemos mandado un comentario, una propuesta, y ella ayer en la noche me ha llamado preocupada, porque hay afirmaciones bien fuertes ahí. Y me he pedido, pero ahí aparecen firmas de personas que no son profesores ya salieron. Ah, no, es que ellos han querido suscribir porque se forman parte del grupo de egresados que están también preocupados. No, pero este pedido de opinión ha sido para docentes. Entonces los elimino y te mando la carta solamente con los docentes. Lo importante no es quién firma. Lo importante es el contenido, el sentido, la razón que está detrás en el escrito. Y entonces, y además ahora esa carta le he puesto en negrita para que sepa cuáles son las sugerencias para mejorar el contenido curricular. Y ella está aceptando que le va a decir a esta comisión que no hagan tal barbaridad, sino que hagan ciertos cambios que están sugeridos por la gente experta en sistemas, que somos nosotros, dicho sea de paso. Bueno, ya, entonces, el análisis de sensibilidad, cierro paréntesis, análisis de sensibilidad. Yo tengo mi modelo, ya está funcionando, y lo que necesito hacer es ciertos cambios que me permiten ver qué efecto habría, ¿no? En este caso, ¿qué pasa si cambiaría la actitud frente a la vacuna? ¿No? Si aumenta y sucede que hay un declive sobre la disponibilidad de la vacuna, porque va a ir más gente, lógicamente, ¿no? Pero un momento cuando aumenta la vacunación, ¿sí o no? Aumenta, la curva se ve que se incrementa, pero si aumenta más, va a tener una caída, y más, mucho más todavía. Seguramente por la falta de stock, ¿no? La falta de reposición, posiblemente. Eso, el análisis de sensibilidad es eso, saber qué pasaría si en rangos, ojo, en rangos lógicos, o sea, razonables, no en lo que me dé la gana, sino pensando con cuidado, oye, ¿qué pasaría si fuera tanto, ¿no? Entonces, el tema en COVID, hubo mucha gente antivacuna, entre ellos mi colega, el profesor Samuel Oporto, ¿no? Él fue un antivacuna horrible. Y él tuvo un cargo muy importante en la universidad, pero salió una directiva para que todo funcionario y profesor esté vacunado, ¿no? Lo cual parecía lógico porque para no contagiar, no producir un efecto, no se pierda esa vida porque iba a tener un impacto en la universidad, vacunarse, ¿no? Fíjense, yo estaba manejando un proyecto y teníamos 5 consultores que manejaban 5 líneas de trabajo importantes en el proyecto. Y esta gente venía, un par de Estados Unidos, creo, de España, en fin, eran extranjeros, los 5, ¿ya? Pero entre ellos
no le hicieron caso a la vacuna. Los 5 no se vacunaron, porque ellos habían recibido información que la vacuna no sirve, que te va a salir un rabo, en fin, cosas que se decían, ¿no? De salir colita de chancho, algo así. O sea, la gente estaba psicoseada y no se vacunaron. 3 de ellos murieron. De los 5, 3 se murieron con COVID. Y entonces el proyecto fracasó. Mi proyecto se fue al cacho. Bueno, ya. Situaciones reales, el análisis de civilidad me pueden llevar a ciertas consideraciones útiles, ¿no? Y es eso. No sé si hay alguna pregunta. Yo acá estoy cerrando, ¿eh? Acá yo ya acabé. Haré algunas recomendaciones sobre el informe final ya la próxima clase, ¿no? Entonces espero el domingo, he puesto el plazo, espero que me puedan dedicarle un poco de tiempo y mejorar los trabajos, ¿no? Que hemos quedado, este trabajo que han presentado es como si no lo hubieran presentado, no ha existido, ¿ya? Ese nuevo plazo es como si así hubiera sido plazo antes, ¿de acuerdo? Bien, entonces nos encontramos la próxima semana, jóvenes. Muchas gracias.